Vamos a tener ahora la columna de música. Rodri, ¿cómo estás? Contanos sobre la carrera de este personaje que estamos viendo en las pantallas. ¿Qué haces, Agus? Bueno, estamos hablando de Ricardo Iorio. Todas sabemos que, dejó el plano terrenal el día de ayer, ¿no? Y, bueno, es un personaje, por supuesto, controvertido, polémico, pero vamos hoy a centrarnos, si te parece, en su carrera musical, ¿no? Él nació en Ciudadela, hijo de un padre de familia siciliana y de una madre de origen tehuelche. Comenzó desde muy chico, cuando estudiaba en la secundaria, en una secundaria en San Justo, comenzó a despuntar su vicio, su gusto por el género pesado en Argentina, esto en los 70. Recordemos que en esa época veníamos de la gran música argentina, esa música que ya se estaba tornando un tanto quizás pretenciosa y aburrida, grandilocuente, con grandes referentes, con bandas que venían ciertamente también, y por qué tenían cierta formación desde lo musical y desde lo estético, porque venían de la clase media, ¿no? Estamos hablando de Charlie, vamos a dar algunos nombres, ¿no? Y toda esa pomposidad venía a finales de los 80 ya de alguna forma a saturar lo que era la música argentina, y ya cuando forma B8, Iorio, él como bajista y compositor, en plena dictadura lanzan clásicos del género pesado como Luchando por el Metal, que salió en 1983. Acá Marce, que está en el control, seguramente lo habrá escuchado. Y luego de sacar discos con esta banda, cuando se separa, ya en el 87, forma Hermética, ¿no? Quienes no conocen habrán visto remeras seguramente en algún lugar. La H no murió, esta serie de recitales que dieron los distintos ex integrantes de Hermética en homenaje a lo que fue esta mítica banda, con ese disco icónico de 1991 que es Ácido Argentino. Muchos dicen que es la Biblia del género pesado argentino, en todas sus canciones como Gil Trabajador o La Revancha de América. Se puede notar que es una aplanadora con el doble bombo, que sabrán apreciar quienes escuchan heavy, y letras bastante contestatarias que le pegaban de lleno a lo que era el hipismo y esa cosa pacifista de finales de los 80, luego de haber atravesado lo que fue esta sangrienta dictadura. La llamada primavera democrática, ¿no? Claro, pero le pegaban de lleno, dicen cosas directamente contra los hippies en sus letras. Ellos también dejando de lado lo que era el idealismo pacifista, sino simplemente comentando que toda esta violencia que se vivió en la dictadura y la violencia de por sí que trajo la hiperinflación y lo que trajo el menemismo en los primeros años de los 90, le pegaba mucho más a ¿quiénes? A los pibes de los barrios. Y bueno, esto fue lo que generó tanta adhesión de esos pibes que estaban por ahí en los 90 abandonados, perdidos, sin perspectiva, que una banda hablaba con el lenguaje coloquial como ellos y se sintieron identificados. Y bueno, ya después en el 95 lanza su carrera solista de por sí con el nombre de Almafuerte, donde él es sí el protagonista, bajista, compositor, y bueno, toda la historia que ya conocemos. Sí, totalmente. Letras que son muy profundas, muy filosóficas, pero como vos decís, son muy claras también, ¿no? Las entiende literalmente cualquier persona que las escucha. Claro, mezclan eso, que tienen algunas consignas que van un poco más allá de lo que puede ser el punk, el no future y destruir todo. Tienen alguna consigna desde lo que era la reivindicación a Malvinas, cierto nacionalismo, incluso ya no tanto en Almafuerte y mucho menos en él como solista. Sabemos, ¿no?, que ha cambiado su postura de forma diametralmente opuesta, si se quiere, a lo que era los principios de su carrera. Pero, por ejemplo, como decíamos, en Ácido Argentino había una canción que se titulaba La Revancha de América, hablando incluso de pueblos originarios y demás. Por supuesto que todo este ideario combinado con lo coloquial, lo contundente, lo descarnado, hizo que ya a finales de los 90, al principio de los 2000, me contaba Bruno, el compañero Bruno Leche, que lo fue a ver muchas veces a Almafuerte, generaban esta comunión donde iban chicos y chicas a verlo en bandas, a verlo en micros, donde incluso muchos no compartían lo que él decía arriba del escenario.
sino que iban a verlo y era como un momento en el que se podían escuchar las ricardeadas. Muchos, incluso los pibes que están ahí, hacían consumo irónico. Algunos, por supuesto, hacían una mezcolanza de todo eso, que era una bomba peligrosa, ¿no? Pero muchos sabían que era un show y eran las ricardeadas, esas intervenciones que hacía Iorio, incluso con el reojo de los propios compañeros de banda, como el Tano Marchello, que nunca se prendió a ninguna polémica, ¿no? Ese eximio guitarrista de perfil bajo, pero la gente esperaba un poco esas ricardeadas. Bien, sí, totalmente. Te quiero preguntar ahora, lo hablábamos hace un ratito, Sí. en una época de cancelaciones, ¿viste esto que se llamó la cultura de las cancelaciones? Como vos decías, Iorio cambió en cierto sentido su pensamiento, mantiene algunas líneas como el nacionalismo, abandona otras como la defensa de los derechos humanos. ¿Qué rol jugó o de qué forma fue o intentó ser cancelado Iorio, ¿no? ¿Cómo se dio ese proceso? Mirá, justo en este mismo contexto que estamos viviendo electoral, sin ponernos serios, porque la idea de esta sección es distendernos, nos lleva a la reflexión de que la cancelación a veces nos permite, nos evita reflexionar acerca de ciertos fenómenos culturales y los margina totalmente en vez de tomarlos, ¿no? Se lo ha tomado a Iorio. Bueno, nosotros hicimos un repaso, intentamos acá reivindicar su carrera como músico, ¿no? Pero se lo ha tomado como un personaje y se lo ha llevado al plano del consumo irónico, ¿no? Muchos de los jóvenes, adolescentes que seguramente no escucharon su obra, sus temas de los 90, ven en loop esas entrevistas estrafalarias con Beto Caselas, por ejemplo, o un montón de entrevistas que ha dado incluso a muchos periodistas que no son conocidos, sin siquiera pensar en su obra. Y nos hace pensar, por ejemplo, en esta idea de mucho progresismo que habla de ciertos músicos, por ejemplo, no se le pega de la misma manera a Emilio del Guercio, el ex Almendra, que estuvo en la lista de Patricia Bullrich, ¿no? No se le pega a alguien que es de clase media, que tiene las formas educaditas, rockeros bonitos, educaditos, como diría el Indio Solari, pero alguien que es realmente proletario, que no se lo quiere tomar con todas esas contradicciones que tiene, ¿no? Como que hay una cosa del gusto rockero progresista que quiere el rockero idealizado. Y tal como haciendo un paralelismo como con lo que muestra las películas de realismo de Celestino Campuzano, que él muestra mucho lo que es la clase obrera, hay contradicciones, ¿no? Hay contradicciones en el mundo obrero que no siempre son las que, bueno, el progresismo quisiera ver. Pero bueno, nos sirve un poco para pensar esto, ¿no? Que en vez de negar, bueno, ha pasado en el ámbito electoral de decir cómo puede ser que voten tal cosa si se están tirando un tiro en la pierna, y bueno, hay que comprender un poco de eso, ¿no? Después, bueno, si habrá que ver, el tiempo nos dirá si él ha colaborado o no con que cierto ideario pegue en los jóvenes, eso es mucho más profundo, no estamos acá para eso,